Vamos a orar al Señor. Vamos a presentar este día en las manos de nuestro buen Dios, mis hermanos. Oremos. Dios bondadoso, gracias por tu misericordia y bondad. Gracias por este nuevo día que nos concede, Señor. La alabanza y la gloria sea para ti. El honor y la honra sea tuya, Dios. Porque a ti, Señor, para ti vivimos, pues de ti somos y por ti somos, Señor. Y que hoy podamos estar acá es gratificante, Dios mío, porque realmente nos llenas de motivos, de gracia, de misericordias y de bondades para hoy estar aquí ante ti, Señor. Realmente al examinar la vida alrededor, sin duda llegamos a la conclusión de que no nos das o no estamos rodeados de motivos para desanimarnos, sino al contrario, para perseverar. El problema es que vemos lo que se ve, que es efímero, y no lo que no se ve, que es eterno, que es glorioso. Vemos a veces solamente lo material o lo palpable que no tenemos, lo terrenal que no tenemos, y no vemos lo celestial que se nos ha dado, y no porque lo merezcamos o lo hayamos ganado, sino por la divina y santa misericordia tuya, Señor. Razón por la cual no recibimos lo que merecemos, sino que nos das gracia, razón por la cual recibimos, Señor, lo que no recibimos. Oh Dios, lo recibimos lo que no merecemos. Bendito Dios, y te agradecemos por ello, Señor. Gracias por concedernos el poder estar aquí. Por Cristo es que ese castigo que sí merecemos, Señor, no se nos es dado, pues Él lo recibió en la cruz del Calvario. Qué maravillosa misericordia, qué maravillosa gracia, qué tanta bondad, Señor, derrama sobre nuestra vida. Al examinarnos, al vernos, Señor, como somos, pareciera que derrocharas de tu gracia, pero tú no derrochas nada, Señor. Tú no desperdicias. Tú das con propósito, Señor, con sabiduría, porque eres sapientísimo en todo lo que haces, Señor. Y por eso aquí estamos, Dios, agradecidos de tu inmensa bondad, agradecidos por tu cuidado, y no solamente para con nosotros, agradecidos por tu cuidado para con nuestras familias, sean creyentes o no, Señor. Y si no lo son, gracias, porque si nosotros somos indignos, estando ya en tus caminos, ellos pues no estándolo, Señor, no estando bañados de tu gracia, claro que son mayormente indignos ante ti y dignos de recibir todo castigo, todo juicio previo que quisiera venirles. Sin embargo, oyes nuestras oraciones cuando pedimos por ellos, y los cuidas y los proteges y los bendices, y te agradecemos por ello, Señor. Aun cuando tú eres justo en todo lo que haces, Señor, y si enviaras castigos a ellos, estaría bien hecho, Señor. Sabes a la vez que nos dolería en nuestro corazón, no porque rechacemos tu voluntad, sino porque son nuestros familiares y les amamos. Sin embargo, gracias por permitirnos verlos bien, salir de casa y volver a ella. Sin embargo, Dios, gracias por no añadir por eso tristezas a nuestros corazones. No obstante, anhelamos no simplemente verlos bien, porque sabemos que de qué sirve, Señor, que estén bien, que tengan todo, si al final se perderán eternamente. Y por eso nuestro anhelo es que lleguen a tus caminos y que disfruten de tus bendiciones, de tus glorias, de tus benevolencias, de tus misericordias, Señor. Que te conozcan a ti,
y a Cristo, a quien es enviado. Y eso es la vida eterna, Señor. Gracias por ayudarnos a permanecer y a estar firme en ti, Señor. Queremos, oh Dios, también colocarnos a cuentas contigo, Señor, para pedirte perdón, porque así como hay razones para agradecer, hay razones, Señor, para colocarnos a cuentas contigo y pedirte que nos perdones, bendito Dios. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras maldades. Tal vez, Señor, no sean graves y rogamos que así sea, Dios, que no sean grotescas, que no sean escandalosas, pero eso lo pedimos es porque no queremos pecar con gravedad, Señor. De por sí no queremos pecar de ninguna manera. Añoramos ser perfectos ante ti, pero en una vida de estado de imperfección no se puede lograr tal cosa. Sin embargo, tampoco queremos, Dios, alardear de que nuestros pecados no sean como los otros, de que nuestros pecados no sean como los de estos o aquellos, porque aun cuando los pecados sean leves, al final son pecados, al final son ofensas a ti, al final también contaminan nuestra vida. Y por eso estamos aquí para pedirte que nos perdones, que nos limpies de toda contaminación de carne y espíritu, Señor. Que si parte de esos pecados fue que ayer, Señor, no nos congregamos o no se congregaron, pues aquí estuvo ese servidor enfrente, Señor, de la predicación, pero si parte de ese pecado, de esos pecados fue que mis hermanos no se congregaron, porque estuvieron decaídos, desanimados, porque por alguna circunstancia terminaron dejándose llevar por el desánimo, o porque están en algún lugar que no debiesen estar, Señor, y por eso hoy no se están congregando en estos tiempos, oh Dios, o si incluso se congregaron, pero su actitud fue la incorrecta, su actitud no fue la adecuada, Señor. Dios, perdón, trae perdón, Señor, sobre tu pueblo, pero obviamente pedimos el perdón sobre la base de un genuino arrepentimiento, Señor. Apártanos del remordimiento, del sentirnos mal, pero seguir en la misma circunstancia, en la misma posición. Danos arrepentimiento, Señor. Concédenos genuino arrepentimiento, porque es lo que trae genuino perdón, Señor. Ayúdanos, Dios, porque un genuino arrepentimiento no solamente pide genuino perdón, es que un genuino arrepentimiento hace que alguien tome el camino correcto a seguir. No se queda en el mismo estado. Y necesitamos ser ayudados en ello porque humanamente, Señor, somos muy dados a dolernos, a sentir remordimiento, pedir perdón y quedarnos ahí mismo. Ayúdanos porque solo por tu Espíritu podemos, además de dolernos y pedir perdón, es tomar el camino correcto, Señor. Es tomarlo y seguir por ahí y ser instruidos ahí. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en todo, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con con nuestros labios, Señor, con nuestro corazón, porque de ahí provienen las palabras que salen de nuestra boca, Señor. Ayúdanos con todo, Dios de la gloria, con nuestra mente, con todo nuestro ser, para que podamos cada día estar mirándote a ti, Señor. Gracias, Dios de la gloria, por la perseverancia que nos concedes, porque si al final somos perseverantes, es porque tú nos preservas, Señor, y te agradecemos por ello, bendito Dios. Gracias por todos aquellos hermanos a quienes has fortalecido en medio de su dolor, en medio de su desánimo, Señor. Oh Dios, mira aquellos que hoy están decaídos, Señor. Incluso oramos por esos, sean hermanos nuestros de la congregación que sabemos que están desanimados, o hermanos que han sido parte de este devocional y que tal vez sea la razón por la cual últimamente no se han conectado porque están en un estado de caimiento. Ayúdalos, Señor. Ten piedad, ten misericordia y fortalécelos. Si son tus hijos, tenemos la plena seguridad que esta oración será oída, Señor. Que tú irás por tu palabra a fortalecerlos, Señor, a llenarlos de tu gracia y a levantar sus manos cansadas, sus rodillas debilitadas y sus corazones apocados. Tal vez
Lo mismo que necesitamos los que estamos conectados, aunque lo estemos, Señor. Que levante nuestras manos, que están cansadas, que fortalezca nuestras rodillas porque están debilitadas y que aliente nuestros corazones porque están decaídos, Señor. Pero sabemos que tu palabra anima, que tu palabra da vida, que tu palabra, Señor, como dice el Salmo, restaura el alma, Señor. Y aquí estamos, bendito Dios, para que cada día seamos animados y fortalecidos en ti. Encomendamos este día en tus manos, Señor, para que, por favor, por tu Espíritu no sea un día más de desánimo de los que estaban viviendo nuestros hermanos, sino hoy sea un día de crecimiento espiritual, un día de fortaleza y un día para renovar fuerzas y restaurar, empezar a restaurar la vida espiritual, Señor, o mantenerla firme en ti, si así ha estado, Señor. Muchas gracias te damos y gracias por este devocional que recordará verdades para nuestra vida en ti, Señor. Oramos por Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Octubre 21. Aprobado por Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Segunda Timoteo 2:15. ¿Por qué alabanza está viviendo? Por naturaleza deseamos la aprobación de los demás, pero como creyentes, la aprobación que debemos anhelar por encima de todo es la aprobación de Dios mismo. Vale la pena detenerse para considerar la asombrosa verdad de que hoy lo que hacemos puede agradar al Dios que sostiene el universo. Primera Tesalonicenses 4:1. Y que un día Él saludará a aquellos que han vivido todo para Él con las maravillosas palabras: bien hecho, buen siervo fiel. Mateo 25, 21 y 20. Imagínate escuchar esas palabras dirigidas a ti de labios divinos. Entonces, ¿cómo vamos a vivir como alguien aprobado por Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse? En primer lugar, debemos determinar mantener la fe hasta el final. Pablo, redondeando la curva en su última vuelta, declaró a Timoteo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Segunda Timoteo 4:7. La vida de Pablo no se caracterizó por breves estallidos de entusiasmo seguidos de periodos de inercia crónica. Entendió que la carrera de la fe era un maratón de por vida hasta el final. No queremos ser reconocidos por pequeños brotes de vez en cuando. Especialmente debemos evitar ser aquellos que solo hacen la obra de Dios cuando otros cristianos nos están observando. En cambio, queremos correr duro todos los días, recordando que el ojo de Dios siempre está sobre nosotros. A medida que avanzamos con fe, podemos recordar que se nos promete una corona de justicia que ha sido reservada para nosotros, que el Señor, el juez justo, nos entregará. Segunda Timoteo 4:8. Debemos recordar que no corremos con nuestras propias fuerzas. Más bien debemos tener toda la confianza de que Él comenzó en nosotros que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará en el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Dios promete nunca dejarnos o abandonarnos en el camino. Hebreos 13:5. Si la línea de meta se ve muy lejos, estamos llamados a no enfocarnos en la cinta, sino a mirar a Jesús, manteniendo nuestros ojos fijos en el autor y perfeccionador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Nunca subestimes el impacto de una sola vida vivida para la gloria de Dios. Considera la perspectiva de estar delante de tu Padre Celestial como un obrero aprobado y llegarás al lugar donde dices con humildad: Señor, quiero hacer todo lo posible para conocer tu aprobación en mi vida. Solo soy uno, pero soy uno. Lo que puedo hacer, debo hacerlo. Y lo que debo hacer, por la gracia de Dios, lo haré. Mateo 25, 14 al 46.
Bueno, hermanos, ahí tenemos un devocional. En contexto, sin duda alguna, el apóstol Pablo se está dirigiendo especialmente a Timoteo, ¿no? Como siervo de Dios, como instrumento de edificación para la iglesia, claro que sí. Ah, pero en extensión y por aplicación podemos traer esto a nuestra vida, a la vida cristiana de cada uno, ¿no? Obviamente cuando Pablo le dice, procura presentarte como obrero aprobado, que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, pues le está hablando a él como predicador, ¿no? Como alguien que debe prepararse de manera correcta, que debe conocer, debe entender las escrituras, que debe manejarla de manera especial para ser de edificación a los oyentes, ¿no? Pero pero eso se puede aplicar a nuestra vida. O sea, la interpretación es, o sea, una interpretación correcta es que todos los ministros de Dios deben entonces primero tener un carácter que los identifique de tal manera, para la gloria de Dios, de tal manera que no tengan de qué avergonzarse, ¿sí? Y junto con ese carácter, que deben presentar primero ante Dios y segundo ante quienes lo observan, junto con ese carácter, pues deben ser aptos para enseñar la palabra de Dios, y esa aptitud se observa en el hecho de que manejan con precisión, o que, como dice la Reina Valera, usan bien la palabra de Dios, ¿sí? Porque esto es lo que va a edificar a la vida de aquellos quienes están a su edificación, ¿verdad? Entonces, pero reitero, ya cuando presentamos un texto como eso, sí, y lo aplicamos a la vida, siempre procuro recordar que la razón por la cual los pastores o líderes de la iglesia son o deben ser ejemplares, no es para que la iglesia alardee de la ejemplaridad que ellos son, sino, o el buen ejemplo que ellos son, sino que es para que sigan, obviamente, su caminar cristiano. Porque el pastor debe ser no codicioso de ganancias deshonestas, no para alardear de él, sino para seguir sus pasos, porque el pastor debe ser amable, porque la iglesia debe seguir su ejemplo de amabilidad, porque el pastor debe ser hospedador, para que la iglesia siga el ejemplo de hospedaje, porque el pastor no debe ser pendenciero, para que la iglesia siga ese ejemplo de no peleón, no pendenciero, todo eso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿por qué entonces el pastor debe ser alguien o debe ser un obrero que no tenga de qué avergonzarse? Para que la iglesia siga ese ejemplo de una vida que no tiene de qué avergonzarse. Porque el pastor debe manejar bien la palabra del Señor para presentar a la iglesia, para que la iglesia así mismo reciba esa palabra y por lo tanto también aprenda a qué, a usarla o a manejarla con precisión sobre su vida y cuando la deba exponer hacia los demás. De tal manera entonces que este llamado de ser aprobado por Dios termina extendiéndose a quién, a también a la iglesia del Señor, también a esa hermana, a ese varón, a ese joven, a ese anciano, a ese niño, también entonces la palabra se extiende hacia ellos. Y obviamente, con base a eso, habla, ¿no?, de que no tiene que avergonzarse, que es aprobado por Dios. Y por eso la palabra o la pregunta con la que inicia el escritor del devocional es, ¿por qué alabanza estás viviendo? Es decir, ¿de quién buscas alabanza? Y no, y tenga en cuenta que esta alabanza es un reconocimiento de obras, ¿no? Cuando se habla de alabar, es reconocer las obras de. En este caso, si hablamos de alabar a Dios, es reconocer las obras de Dios. Por eso cuando Pablo está cuestionando a los corintios por su comportamiento eclesial, le dice, en eso no los alabo, ¿sí? Mm, o cuando dice, creo que eso lo dice Jeremías, alabes en esto el que subiese a alabar. Dios habla por medio de Jeremías.
alabes en esto, el que se dice alabar, en entenderme y conocer. Es decir, si alguna buena obra se va a reconocer, quieren reconocer en ustedes, es en entenderme y conocerme. Alábete el extraño y no tu propia boca, dice Proverbios, ese es el texto que iba a mencionar. Alábete el extraño y no tu propia boca. Sí, es decir, si alguien va a reconocer las buenas obras en ti, pues no seas tú alardeando de ellas, sino otro diciendo, hermano, eres tu fidelidad, tu servicio, tu puntualidad. Y como hemos dicho en otras ocasiones, que lo que hagamos no sea con el objetivo de que nos lo reconozcan, sino para la gloria de Dios. De tal manera que si nadie va a reconocer mi buen comportamiento o mi buen servicio, no me interesa, porque yo lo hago para el Señor, y con que Él vea que lo que estoy haciendo lo hago para Él, es lo importante. Y por eso la pregunta, ¿no?, es muy pertinente. ¿Por qué alabanza estás viviendo? Porque es cierto, por naturaleza, hermano, es muy agradable que alguien te diga, uy, usted es genial en esto, en aquello, es agradable, es muy apetitoso, alimenta mucho nuestra gloria personal, que al final es vanagloria, ¿sí? Pero alimenta mucho esa gloria personal. Sin embargo, como creyente, la aprobación que debemos anhelar por encima de todo es la aprobación de Dios mismo. Y esto es una lucha con nosotros, hermano, es una lucha interna, porque yo debo estar seguro que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para la gloria de Dios y no dejarme engañar, ¿sí? Porque puede ser que yo esté haciendo las cosas realmente por el reconocimiento humano, y pensar y cerrarme a eso, para más bien creer que no, yo estoy haciendo las cosas para la gloria de Dios. Pero hay cosas, hay voces internas que nos dicen, no, tú sabes que lo estás haciendo para que los demás te reconozcan. ¿Ve? Y es ahí, mis amados hermanos, en donde entonces nosotros debemos tener ese gran cuidado, ser conscientes, ser sinceros en ello, y que Dios nos ayude. ¿Sí? Debemos, hermano, como creyentes, buscar la aprobación del Señor por encima de todo. ¿Y sabe cuándo va a ser así? Cuando sé que lo que estoy haciendo lo hago para Dios, cuando nadie lo reconoce, cuando llegan esos momentos donde nadie ve lo que estás haciendo y no te interesa. Cuando no te pesa el que nadie te dé gracias por eso que hiciste en la iglesia. ¿Sí? Que sí, yo estoy de acuerdo que cuando uno hace algo, a mí por eso cuando tenemos nuestro listado de aseo, y vienen los hermanitos a hacer aseo, me gusta decir, hermano, muchas gracias por su servicio. ¿Sí? Ellos dicen, algunos dicen, oh, pastor, es para la gloria de Dios. ¿Sí? Otros dicen, bueno, con gusto, pastor. ¿Sí? Pero me gusta reconocerlo. Ahora, creo que es parte de la amabilidad, de la gratitud que debemos tener unos con otros, cuando están ahí, estamos ahí ayudándonos unos a otros. Eh, pero, pero cuando alguien no reconoce tu labor en la iglesia, ¿qué sientes? Y si sientes frustración y como ira y como molestia, entonces dice, bueno, sí, hay que agradecer, pero ¿y lo que haces por quién o para quién lo estás haciendo? ¿Para el Señor o para los hombres? ¿Ve? Porque tal vez uno dirá, ve, no me dio las gracias, pero no importa, mi labor es para el Señor y lo seguiré haciendo. Que si vas a echar de menos el que no te hayan agradecido, sea porque de pronto por temas de urbanidad, ¿no? Sí, la urbanidad de Carreño, de urbanidad que uno dice, ve, no agradeció, pero menos mal uno lo hace para el Señor, ¿sí? Pero eso es una lucha que tú tendrás ahí en el corazón, para decir, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Y qué siento yo cuando alguien no agradece algo? O cuando alguien, sí, cuando nadie reconoce lo que yo hago en la iglesia. Cuando nadie reconoce que organicé bien las sillas, que están limpias, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. ¿Qué sientes cuando nadie te lo reconoce? Si es mucha ira, molestia, al punto de que, uy, ni ganas me da de volver a hacerlo, entonces mi hermano, mi hermana, déjeme decirle que su diagnóstico médico espiritual es que estabas haciendo las cosas para la gloria
tuya y por eso cuando no te la reconocen, te molestes. Pero si lo haces para el Señor, te satisface el saber que quien debía saber para quién lo hiciste, se dio cuenta para quién lo hiciste. Es Dios. Vale la pena entonces detenerse aquí a considerar la asombrosa verdad de que hoy lo que hacemos puede agradar a Dios, ¿sí? Y puede agradar al Dios que sostiene el universo. Es decir, hoy cuando la Escritura dice que nosotros hemos sido hechos libres, hermano, hemos sido libres para hacer lo que antes no podíamos hacer. ¿Y qué es lo que antes no podíamos hacer? Vivir para la gloria de Dios. Vivir para honrar a Dios. Antes no podíamos hacer eso. Hoy en día tú lo puedes hacer. Hoy en día tu vida puede glorificar a Dios. Hoy tu vida puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque hoy soy más fuerte que antes. No, porque hoy la gracia de Dios está sobre tu vida. No porque hoy tienes más edad que antes. No porque hoy ya eres un cuarentón y maduraste y por eso ya la vida pasa. No, porque la gracia del Señor está sobre tu vida. Porque el Señor te llamó, porque el Señor te rescató, porque el Señor te trajo a sus caminos, porque el Señor te libró del poder del pecado, porque el Señor colocó sobre ti su espíritu. Y por eso hemos sido libres del poder del pecado, de las cadenas del pecado. Tenemos una nueva vida, un nuevo ser en nosotros, de tal manera que podemos hacer lo que antes no podíamos hacer, vivir para el Señor. Y por lo tanto, se debe aprovechar ello. Hermano, que podamos nosotros caminar en pos de ello, porque algún día, hermano, las palabras, esas maravillosas palabras que, hermano, yo no me imagino la paz y el gozo nunca antes experimentado, que ese día vamos a experimentar cuando el Señor nos esté mirando, sintamos su mirada penetrante en nosotros, hermano, diciéndonos, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero no porque ese día sea un premio al que más almas ganó, al que más almas pastoreó, al que no, es un premio al que perseveró y al que por la gracia del Señor recibió su corona de justicia. Porque esa la van a recibir todos. Y esto es gracia divina, gracia de Dios, hermanos. Ese día, salvos, estoy seguro que no va a haber un sentimiento de vergüenza, sino que todos entraremos, los que el Señor coloca a su derecha, a todos ellos les va a decir, bienvenidos al reino de mi Padre preparado para ustedes. ¿Ve? Hermanos, bendito el Señor por ello. Es muy complicado, obviamente, quedarnos a examinar cómo será ese día del juicio y qué galardones y toda esa cuestión, porque pues no estamos ahí, ¿sí? Y la Escritura a veces nos da vestigios de cosas y entonces a veces con esos vestigios empezamos a examinarnos, a especular un poco de cosas, y primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, para los pastores, para eso, lo otro. No, eso es, creo que dejémoslo para ese día. Mientras tanto, nuestro enfoque sea hacer las cosas para el Señor, porque lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, ahora surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir como alguien aprobado por Dios, es decir, como un obrero que no tiene que avergonzarse? Y el escritor nos da 3 respuestas, y las tuve que identificar porque solamente dice en primer lugar, pero yo estaba esperando donde dice en segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. Solamente dice en primer lugar y no olvidé decir nada más de dar detalles. Pero identificándolas, creo que hay 3, él nos da 3 respuestas a esa pregunta. ¿Cómo podemos vivir como alguien aprobado por Dios? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y una primera respuesta que nos da el escritor, que nos concede el escritor, es: debemos determinar mantener la fe hasta el final. Debemos determinar mantener la fe hasta el final. Ahora, note que ese llamado, eso llama responsabilidad cristiana o responsabilidad humana, ¿no? Pero la responsabilidad de un humano que cree en el Señor, que ha sido revestido por la gracia divina. Determinar. La Biblia nos manda a nosotros, y eso en alguna ocasión creo que estudiando de un devocional basado en Daniel, hablamos acerca de esto.
la capacidad que el creyente tiene para determinar cosas. Y como tenemos una nueva vida en Cristo, hermano, nosotros somos llamados a cumplir con nuestras responsabilidades cristianas. Podemos hacerlo y debemos determinar mantener la fe hasta el final. Hebreos 10:38 creo dice: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, tenemos la capacidad para hacerlo, mis amados hermanos. Pablo, redondeando la curva en su última vuelta, declaró a Timoteo: he peleado la buena batalla de la fe, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y yo decía antes, no, solo Pablo puede decir eso. Solo Pablo tiene la capacidad de decir: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora, creo que es algo que todo creyente debe decir. Es cierto que hay de cristianos a cristianos, gente que de pronto toda su vida va a vivir en una montaña rusa espiritual. Está bien, está mal, 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 está mal, 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 y bueno, otra vez, y por la gracia del Señor es que se levantan, ¿no? Yo siempre imagino que esos que viven en montaña rusa es la razón por la cual se levantan, es Dios otra vez mandándolos hacia arriba y otra vez mandándolos hacia arriba, restaurándolos. Pero bueno, es parte de la vida, y Dios sabrá por qué ese tipo de montaña rusa en la vida de algunas personas. Yo a veces creo que Dios no permite que ciertas vidas se mantengan como siempre en una plenitud, precisamente porque hay una debilidad en sus corazones con el tema de la jactancia. ¿Sí? Yo soy de los que, de hecho, mis hermanos, que yo admiro a mis consiervos, que cada vez que me dicen o hablamos, me dicen: no, este mes me leí 2 libros, mira, geniales, y yo apenas estoy intentando entender la introducción y el índice de uno solo. Pero hablando así en intimidad con mis hermanos consiervos, les digo, y a veces lo he dicho con hermanos, digo: yo creo que la razón por la cual a mí Dios me ha dado poco entendimiento, de tal manera que me toque masticar mucho un libro, y volverme a veces otra vez al principio, es porque yo creo que si hubiese sido un buen lector o hubiese aprendido alguna técnica para leer y comer libros, tal vez puedo pensar que hubiese sido muy vanaglorioso. Tal vez me hubiese jactado del conocimiento si hubiese sido alguien muy letrado. Yo tengo un hermano y me da tristeza, obviamente, porque él fue pastor, profesó cristianismo. Hoy en día pues no sé si realmente haya sido un cristiano o no. Quiera Dios salvarlo, quiera Dios traerlo a su redil, pero siempre lo admiré, porque desde el colegio él nunca estudiaba. Él lo que veía en clase, eso le quedaba en su cabeza, y, y cuando hacían examen él no tenía que ponerse, o sea, mientras que yo, hermano, eso me mataba, me tenía que trasnochar, todo ese tipo de cosas. Cuando estaba estudiando en el seminario, yo veía que habían pastores que recibían las clases y ellos se iban mantenían jugando fútbol, jugando ping pong, fútbol en el mediodía, en la tarde, ping pong en la noche. Al otro día había examen, siempre una clase, examen, y ganaban. Y a mí me tocaba trasnocharme, y gracias a Dios había otro hermano que se juntó conmigo, un pastor muy amado de Barranquilla, se llama David Guzmán, y él se quedaba conmigo. Es un hermano de esos que me impresiona su capacidad de lectora, pero también me impresiona su humildad delante del Señor. Y puedo hablar de él porque no está presente, pues halagando estas virtudes, ¿no? Y él se quedaba conmigo, a pesar de que él las tenía muy clara, él se quedaba conmigo solo para explicarme y para ayudarme a entender bueno, las enseñanzas que en el día habíamos visto, ¿no? Y él se quedaba conmigo estudiando, se quedaba conmigo. Ya, yo estaba seguro que él no tenía necesidad, que él había entendido muy bien y ya conocía muchas cosas de la reforma, pero él se quedaba conmigo a verme rascar la cabeza, de decir: pero ¿por qué? ¿Y cómo es esto y lo otro? Y yo repetir. Y bueno, uh, eso creo que es la razón por la cual a veces el Señor nos permite que muchos se mantengan en eso, así como por qué no le quitó el aguijón al apóstol Pablo.
pero creo obviamente que es para hacernos más dependientes y para que siempre nuestra cabeza esté agachada diciendo, Señor, tú eres misericordioso, qué bondadoso eres para conmigo, qué paciente, y que no nos convirtamos en fariseos, ¿no? Yo no soy como ese, menos mal, yo no soy como ese, y como ese, y como ese, y como ese, yo sí soy, yo sí soy, y yo sí soy, y casi como que pareciese que le dijéramos, tú debes estar muy agradecido de haberme encontrado, ¿no? Pero la idea es que en nuestra responsabilidad cristiana debemos mantener la fe hasta el final, y lo podemos hacer porque el Señor está ahí, y es el Señor por su Espíritu el que se encargará de ello, mis amados hermanos. Ah, la vida de Pablo no se caracterizó por breves estallidos de entusiasmo, seguidos de periodos de inercia crónica, como que lo que hacía era porque ya era innato en él y lo iba haciendo. No, hermanos, él entendió que la carrera de la fe era un maratón de por vida hasta el final. Y Pablo entendió esto, pero esto no es un entendimiento basado en el intelectualismo humano. Esto tiene que ver con la sabiduría de Dios. Santiago dice, no sé, o intenta darnos a entender que no nos basemos en la sabiduría humana, en la sabiduría nuestra, porque la sabiduría de este mundo es terrenal, es animal, es diabólica. Debemos depender de la sabiduría de lo alto, de la sabiduría divina. Y por eso a mí, hermano, una de las oraciones que yo utilizo en mi vida para mí o para la iglesia es la que Pablo hace por los colosenses. Cuando Pablo ora por ellos y dice, yo no ceso de orar por ustedes, de pedir que crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios, pero en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9. Y eso es algo que debemos marcar en nuestra vida. Señor, ayúdame a profundizar en tu voluntad a la luz de tu palabra, pero con sabiduría e inteligencia espiritual. Y Pablo plantea el propósito de esa oración. ¿Por qué debe ser así? Para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, para seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Y sigue la oración, para estar arraigados en Él. Entonces, Pablo, este entendimiento, este logro de Pablo, tiene que ver no con él. Pablo dijo, yo humanamente me llevaba muchos por delante, pero cuando conozco la justicia del Señor, la verdad divina, me doy cuenta de que eso no sirve para nada y tengo que determinar todo eso como basura. Y Pablo decía, sí, yo he hecho más que todos, pero no yo, es la gracia de Dios en mí. Sí, claro, he hecho mucho, mi labor ha sido grande, pero no por mí, es por el Señor. Como dice a los Corintios, porque por mí soy incompetente. Y si puedo hacer algo es por la competencia que me ha dado el Señor. Podemos mantenernos por fe, con la fe hasta el final, claro. Pero porque seamos muy, como se dice coloquialmente, berracos, no. Muy valientes, no. Es por la gracia de Dios en nosotros. Y es algo que siempre tenemos que reconocer y por lo tanto siempre depender del Señor. La segunda respuesta que el escritor le da a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir como alguien aprobado? Es que debemos evitar ser aquellos que solo hacen la obra de Dios cuando otros cristianos los están observando. Esa es la segunda la segunda respuesta que le da. La primera, debemos determinar mantener la fe hasta el final. Segundo, debemos evitar hacer la obra de Dios solo cuando otros cristianos nos están observando. Y esto lo hemos hablado, ¿no? De cuando alguien quiere aparentar humildad, pero es para que los demás lo vean y digan qué humilde es. O quiere servir, pero solo cuando los demás lo ven, ¿sí? O hacer cosas que los demás se vayan a dar cuenta, que vayan a preguntar quién lo hizo, ¿verdad? Para que él pueda dar la voz de decir, fui yo. O que alguien lo vea para que si alguien pregunta, cuando alguien pregunte quién lo hizo, ese diga, fue Julano de tal. Y puedan decir, oh, qué gran servidor es Julano de tal. No, hermano, para la gloria del Señor. Pero su corazón sabe que Él quiere exaltación de los hombres. ¿Sí? A veces por escalar, o a veces simplemente porque hay gente que le gusta ser reconocida. Hermano,
Tengamos cuidado con eso. Eso lo hemos mencionado en otras enseñanzas. Ojo con ese tipo de comportamiento. En cambio, queremos correr duro todos los días recordando que es el ojo de Dios que siempre está sobre nosotros. Hermano, a medida que avanzamos con fe podemos recordar que se nos promete una corona de justicia que ha sido reservada para nosotros, que el Señor juez justo nos entregará, como dijo el apóstol Pablo. Después de haber dicho, he corrido la carrera, he peleado la batalla, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Pero él dice, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hermanos, que hagamos las cosas para el Señor. Pero tenga en cuenta esto, es Dios quien sabe si usted está haciendo las cosas para el Señor. Eso no es algo que usted tenga que decir para que los demás se den cuenta que lo hace para el Señor. Claro, a veces lo que decía cuando hermanos han venido a hacer el aseo y algunos me responden, pastor, Dios sabe que es para Él. Bueno, y eso es real, Dios sabe que es para Él. Y si ellos están mintiendo, pues Dios sabe que lo que está diciendo es mentira. Entonces, ojo hermanos, Dios sabe para quién estamos haciendo las cosas. Él sabe si es verdad que lo estamos haciendo para Él como decimos, o Él sabe que lo estamos haciendo para los hombres y que no es verdad eso, que lo estamos haciendo para Él. ¿Para quién hacemos las cosas? Sí, pastor, tiene razón. Yo por eso no hago nada en la iglesia porque como yo sé que no lo hago para la gloria de Dios, entonces yo prefiero no hacer nada. Porque sí, usted tiene razón. Yo creo que a mí me gusta mucho jactarme, ser vanaglorioso, entonces yo prefiero no hacer nada en la iglesia. No, arrepiéntete y toma el camino correcto. O sea, no es cuestión de no hago nada porque sí, no. Si yo sé que ese es mi problema, pues lo que tengo que ir es al trono de la misericordia, al trono de la gracia de Dios, ¿verdad? Al trono de Dios y pedir perdón por tener eso en mi vida y pedir ayuda para salir de eso, porque yo tengo que cumplir con mi responsabilidad de ser servidor en la obra de Dios. Entonces hay que salir de ello y tomar el camino correcto, hacer las cosas para el Señor, no para los hombres. Y lo dice Pablo en Efesios, se lo dice Pablo a los Corintios, a los Colosenses, hacer las cosas como para Dios, sino para los hombres. Y es curioso porque eso le está diciendo Pablo a aquellos que trabajan para personas en cuanto a lo secular. ¿A quiénes les está diciendo Pablo? Hey, no hagan las cosas como sirviendo al ojo, sino como sirviendo a Dios. No hagan las cosas como sirviendo al hombre, sino como sirviendo al Señor. Se lo está diciendo a personas que tienen trabajos seculares. Es decir, no en el ámbito eclesial. ¿Cuánto más cuando lo hacemos para las cosas del Señor? Y la tercera respuesta, que le da a esa pregunta, la primera, ¿cuál fue? Debemos determinar mantener la fe hasta el final. Segundo, debemos hacer la obra de Dios, no solo cuando otros quizás nos estaban observando. Y tres, debemos recordar que no corremos con nuestras propias fuerzas. ¿Sí? Para ser obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse. Lo tercero es, debemos recordar que no corremos con nuestras fuerzas. Por eso es lo que decía ahorita de Colosenses. ¿Cuál era la oración de Colosenses 1:9? Que ellos crezcan o que crezcamos en el conocimiento de su voluntad, pero en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y es muy especial porque el proverbio gira mucho alrededor de conocimiento, inteligencia y sabiduría. ¿Sí? Conocimiento, lo que adquirimos; inteligencia, lo que entendemos del conocimiento; sabiduría, cómo aplicamos eso que entendimos de ese conocimiento que adquirimos. Y nota que aquí Pablo dice, oro para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, pero en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, que reciban conocimiento de Dios, que entiendan ese conocimiento y que lo pongan en práctica. Pero que ese entendimiento y sabiduría sea espiritual, porque de esa manera lo que ellos entiendan y pongan en práctica lo harán no para su jactancia, sino para agradar al Señor, que les da esa sabiduría e inteligencia espiritual. Debemos tener la confianza de que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Hermanos, Dios promete nunca dejarnos o abandonarnos en este camino. O sea, no estamos solos en esto. El enemigo a veces logra identificar qué tan débiles estamos mentalmente en algunas situaciones
viene a sembrar ideas, ¿no? "Ah, es que tú no puedes, es que tú esto, es que mira, Dios no te oye, es que Dios te abandonó, es que tú eres muy pecador, es que de pronto Dios esto, bla, bla, bla", y llenarnos de cantidad de cosas y pues toca traer la palabra del Señor. Recordemos lo que dice Hebreos 13, hay una promesa, hermanos. Y recuerde, cuando yo, por ejemplo, cuando hablo con los hermanos que dejan que el enemigo trabaje en sus vidas, que no, Dios no me ha perdonado, Dios no me ha perdonado, y bien pidiendo perdón por el mío pecado todas las veces, yo le digo, hermano, o tú no te has arrepentido sinceramente y por eso pides perdón una y otra vez, o tú estás siendo incrédulo del perdón de Dios y estás añadiendo pecado. O sea, ahí no estás siendo más humilde, ni pretendas despertar el pesar de Dios, estás añadiendo pecados a tu vida, porque cuando yo pido perdón y como que no me siento perdonado y vuelvo y pido perdón, entonces uno dice, o tú estás reconociendo que tu perdón, tu arrepentimiento no es genuino, o tú estás diciendo que a Dios se le está dificultando perdonar ese pecado. ¿Sí? Estás bajando a Dios a tu nivel. Lo mismo tiene que ver con eso, hermano. Cuando yo como que me siento que estoy solo e insisto, no, Dios no está conmigo, Dios no está conmigo, no, yo creo que Dios está más ocupado con otras personas. Yo digo, tú no has entendido la gracia de Dios, o tú estás colocando en duda las promesas del Señor, porque Dios ha dicho, yo, que Él no nos dejará, que Él no nos desamparará. Y si Él dijo que no nos dejará y que no nos desamparará, es porque así es. Por eso el salmista podía decir, aunque ande en valle de sombra de muerte. O sea, eso no me dice a mí que Dios no está conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a temer mal alguno porque sé que Él está conmigo. O sea, sé que Él está, aun cuando la circunstancia, Dios, no podemos determinar que Dios está con nosotros solo porque nos está yendo bien en algo. Dios está con nosotros, hermano, en cualquier, sea la providencia que nos esté rodeando. Debemos entonces, por lo tanto, mis amados hermanos, si la línea de meta se ve muy lejos, si no la vemos, pues nuestro llamado no es a mirar hasta cuándo, sino siempre mirar a aquel que está cerca, a Cristo. Poner, como dice Hebreos 12:2, la mirada puesta en el Señor, nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, hermanos, el cual sufrió por nosotros para ponernos en donde estamos. ¿Cómo se termina esto, hermanos? Dice el escritor, nunca subestimes el impacto de una sola vida vivida para la gloria de Dios. O sea, y jamás determine esto por circunstancias, ¿no? Estoy viendo para la gloria de Dios, pero todo me sale mal. Bueno, si estás viendo para la gloria de Dios, vive para la gloria de Dios. Pero si estás viviendo para tu beneficio, entonces lo que estás haciendo, lo haces es para que te vaya bien en la vida. ¿A qué vienes al culto de oración? Para que me vaya bien. ¿A qué vas a la iglesia? Para que esa semana me vaya bien. Entonces tu vida es de obras. Y crees que Dios funciona así, por lo tanto, haces, ¿sí? Para que Dios diga, a ver, veo, mira, si canta con los ojos cerrados, lo voy a bendecir. Mira, si ora con versículos bíblicos, los versículos bíblicos, lo voy a bendecir. No, no, lo hago para el Señor. Y esa semana me fue mal. Y entonces, ¿qué vas a hacer con la oración? Sigo con ella. ¿Qué vas a hacer con tu vida cristiana? Sigo con ella. Sigo con ella. Ahí estamos, por la gracia divina, mis hermanos. Considera la perspectiva, es decir, el punto de vista de estar delante de tu Padre Celestial como un obrero aprobado, y llegarás al lugar donde dices con humildad, y aquí hay una oración, no es lo particular de esa oración: Señor, quiero hacer todo lo posible para conocer tu aprobación en mí. Voy a añadir algunas palabras. Sí, yo sé que es uno el que te lo está diciendo, no es una multitud, pero este uno te está diciendo que quiere hacer todo lo posible para conocer tu aprobación. Y lo que puedo hacer, debo hacerlo. Y lo que debo hacer, ¿sí? Porque puedo hacerlo, por la gracia de Dios lo haré. Como dijo Pablo, ¿se acuerda ahorita el texto que le dice? Yo he hecho más que todos, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Hermanos, y lo que dije al principio, el Señor nos hizo libres para hacer lo que antes no podíamos hacer: vivir para el Señor. Ahora nosotros podemos en Cristo hacer lo que antes no podíamos hacer: vivir
para la gloria de Dios. Y si puedes hacerlo, debes hacerlo. Y lo harás por la gracia de Dios en tu vida. De otra manera, no lo podremos hacer. Y solo si entendemos que lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, hermanos, entonces en ello Dios será exaltado, Dios será glorificado, Dios será honrado. Y tu vida, por lo tanto, crecerá espiritualmente. Dicho esto, mis amados hermanos, si alguien tiene algún aporte, inquietud, puede hacerla. Si no, entonces vamos a orar a nuestro buen Señor. Pregunto si alguien con base a esto, con base a esto quisiera dirigir la oración, algún hermano o hermana quisiera hacerlo, bien pueda, mis hermanos. Pero antes voy a hacer lectura del comentario que nos acaba de escribir nuestro hermano Carlos, que dice: estamos llamados todos los nacidos de nuevo a ocupar nuestro tiempo de manera que agrademos a Dios, que nuestra vida glorifique a nuestro Señor y seamos luminares en el mundo que exalten su nombre. Seamos constantes y vamos gozosos, invirtiendo nuestro tiempo sabiamente en la causa del reino, con la certeza de que al final de nuestro peregrinar por este mundo recibiremos con alegría aquel día de parte de nuestro Señor la corona de justicia. Oigamos de sus labios la aprobación de nuestra labor, conscientes que todo ha sido recibido por su gracia, porque en verdad siervos inútiles somos y que solo hicimos escasamente lo que nos correspondía, a duras penas, pero por la gracia de Dios lo hicimos. Oremos entonces, mis amados hermanos. Dios bondadoso, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad y gracias por tu palabra que confronta nuestra vida, pero a la vez nos anima, Señor. Nos confronta, pero nos anima. Eso es lo que hace tu palabra. Cual espada de doble filo, penetra esta partida del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero esto para restauración. Confronta y anima tu palabra, Señor, recordándonos lo que podemos hacer y por lo tanto lo que debemos hacer y tal vez no estemos haciendo. Y si lo estamos haciendo, pues recordándonos que lo que hacemos es para tu gloria y honra, Señor. Padre, gracias, que tu palabra, esta palabra, Señor, corra y sea glorificada para edificación, Señor, en nuestras vidas, y que sea sea el mensaje que estará retumbando, Señor, en nuestra mente todos los días de nuestra vida, o todo el día, en este caso, en este particular día, Señor. Gracias, Dios, que sea un día de mucha labor, sin duda alguna, pero especialmente un día de crecimiento espiritual, Señor. Danos pues esa sabiduría e inteligencia espiritual que necesitamos para poder entender y poner en práctica ese conocimiento de tu voluntad que recibimos, Señor. Te agradecemos, oh Dios, y encomendamos nuestra vida y la vida de nuestras familias y de mis hermanos aquí presentes. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracia y paz a todos. El Señor les bendiga. Nos veremos mañana. Recuerde, misma hora, mismo canal. Bendiciones. Amén. 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 Hola a todos. Porten bien.